Bien, buenos días a todos. Veis aquí que tenemos un cartel, las 3 P's, ¿verdad? Para quien no lo conoce, las 3 P's es en lo que aquí en Betel nos intentamos un poquito adaptar a lo largo de cada domingo, y tiene que ver con la P de palabra, proceso y preparación. E intentamos que todo aquello que vamos a compartir, centrarlo en una de estas finalidades. Estamos en la P de proceso y le estamos dedicando 5 semanas. Y para contestar la P de proceso hemos formulado una pregunta, la pregunta de ¿cómo se hace? Para aprender a hacer algo, para poder cambiar. Y ese sería nuestro proceso para nosotros, para la comunidad. Hemos hablado de cómo se hace un devocional, intentamos ofrecer una alternativa diferente. Hemos hablado de finanzas, que también está en la Biblia. Hemos hablado de oración, hemos hablado de la toma de decisiones y hoy es el último día de la temática de cómo se hace, que me toca a mí. Dejé cuando era jovencita una moto, un ciclomotor, a un pastor para que la vendiera y compartiéramos la ganancia, y era una manera para mí, a mi edad, que tenía 18 años, de ayudarlo a él y al mismo tiempo ayudarme a mí. Y aún sigo esperando mi parte de lo que tenía que darme. Eso hizo una pequeña fisura en mi pensamiento como cristiana, de lo que me habían hecho. También trabajé durante 2 semanas para otro cristiano que me habían recomendado. Fue cuando una temporada que viví en Madrid 3 meses, no tenía trabajo y me surgió este trabajo para poder ayudar. Vivía con Susana Valle y para poder aportar algo a la casa. Trabajé 15 días subiendo y bajando cuestas, repartiendo publicidad, y aún sigo esperando que este hermano también, en la fe, pues me diera mi parte. Pero no voy a hablar de dinero, solo estoy hablando de pequeñas heridas, de pequeños choques que vives con creyentes. Comenté a un profesor en el instituto que no estaba entendiendo su asignatura y que era muy filósofo, y era tan filósofo que sinceramente no entendía nada y quería enfocarme en algo que pudiera comprender. Bueno, pues este profesor, cuando se cruzaba conmigo por el camino, no me saludaba. También sufrí otra pequeña herida. A cada herida, claro, iba siendo más difícil de digerir. También tuve otra herida de las que no pude en ese momento comprender, y es que una familia dio el paso de fe conmigo cuando habían estado orando por ellos durante muchísimos años. Y bueno, pues la oración de fe la hicieron conmigo y se enfadaron por eso. Bueno, pues también fue algo que no pude comprender, porque yo, en mi mentalidad, era yo planté, Apolo regó y Dios es quien da el sufrimiento, ¿no? Pues también se enfadaron conmigo por eso, porque habían hecho la oración conmigo. Bueno, y así pues van sucediendo, ¿verdad? Heridas y heridas a lo largo del camino, y fisuras entre creyentes, como estas que hemos leído, porque la inmundicia, la lascivia, la idolatría, los pleitos, las enemistades, las envidias y todas estas cosas que salpican, que ensucian al pueblo de Dios, a los creyentes, y que cuando tú te cruzas con ellas te provoca una herida, un desajuste que cada vez cuesta más y más de digerir. Este es el que dura más tiempo. En cristianos, todas estas cosas nos salpican y nos hieren. Las decepciones
entre creyentes son mucho más grandes y más dolorosas que cuando las hacen personas que, a fin de cuentas, no siguen ni a Cristo ni al Evangelio. ¿Estáis conmigo en esto? Pues aquí llega la pregunta. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se permanece firme cuando los cristianos hacen cosas que desagradan a Dios? Ese es mi reto para esta mañana. ¿Cómo se permanece firme cuando los cristianos hacen cosas que desagradan a Dios? Y para responder a esta pregunta, vamos a leer la continuación del texto que el hermano Paco estaba compartiendo y que nos ha asustado a todos un poco. Y es Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquí vamos a encontrar 3 escenarios diferentes que nos van a ayudar a contestar a esta pregunta. ¿Cómo permanezco firme cuando los cristianos hacen cosas que desagradan a Dios? Y os voy a presentar estos 3 escenarios. El primer escenario está en la figura del sorprendido. El sorprendido en alguna falta. Si alguno fuere sorprendido, lo primero que tenemos que comprender es que nosotros, los cristianos, somos el blanco. Que la Biblia no define a Satanás ni como un dulce gatito, ni como un gato bueno. La Biblia define a Satanás como un león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar, sobre todo entre los cristianos, sobre todo creyentes que tengan más influencia con su testimonio. Cuanto más derribe a un creyente cuya influencia en su testimonio va a hacer más daño, ahí más Satanás va a insistir. El motivo para hacer de los creyentes su blanco es vengarse de Dios causando estragos entre sus hijos y tratar de anular nuestra capacidad otorgada por Dios para vencerlo, porque Él sabe que el pueblo de Dios tiene la capacidad, habla Apocalipsis 12, que les otorga para vencerlo. El enemigo está interesado en nosotros, en lo cotidiano, pero hay momentos en que el enemigo lo que hace es una avalancha sobre algunos creyentes que es muy difícil de soportarse firme. La palabra sorprendido aquí, cuando la leemos, no tiene que ver con te pillé. Fijaos, la palabra sorprendido aquí es que es pillado por Satanás, no pillado por mí cometiendo un pecado. ¿Veis la diferencia? La palabra sorprendido es que Satanás lo ha pillado por sorpresa, lo ha pillado desprevenido y ha conseguido que cometa esa falta. ¿De acuerdo? Ha conseguido zarandearlo, ha conseguido que caiga en su trampa. Eso es sorprendido. Ha conseguido pillarlo desconcentrado, dice la palabra en original, sin estar en guardia, por sorpresa. Cuando yo era pequeña, que durante un tramo mi hermano mayor y yo íbamos juntos al colegio, él caminaba muy deprisa y cuando yo estaba desprevenida y había un árbol delante, él hacía así. Pues eso es la idea, con un ejemplo más gracioso,
pero esa es la idea de sorprendido, es cuando si yo no estaba previniendo que él la primera vez me pudo enganchar, pero después ya no tan fácil. Y Satanás intenta, sobre todo, como he dicho, zarandear a aquellos de los que su testimonio va a hacer más daño. Este sería el primer escenario. El primer escenario de esta pregunta que he formulado. Cuando los creyentes hacen cosas que desagradan a Dios, un escenario es el de el que ha sido sorprendido, zarandeado por Satanás para conseguir caer en su trampa. El segundo escenario que nos va a ayudar a comprender cómo permanecer firme es el escenario de los espirituales. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Ese es el segundo escenario. Los espirituales. Los espirituales son los que son guiados en ese momento por el Espíritu de Cristo. En ese momento están en pleno, están en cordura, están racionalmente bien, están en línea con el Señor. Restaurarle se refiere a la reparación de redes de pescar. ¿De acuerdo? Espera un momentito porque si no leen aquí y vale. Un momento, os quito esta distracción. Vale. Restaurarle se refiere a la reparación de redes de pescar. Es ayudar a ese creyente a volver a su estado sin rotura. La función del espiritual está en buscar a esta persona, a este creyente, para ayudarle a ser reparado, a reparar su rotura, a volver a ser completo. No es lo mismo decir, ¿qué has hecho?, a decir, ¿cuánto siento que estés ahí? Las personas que están en esa situación necesitan llegar a un lugar donde se sientan seguros. ¿Seguros de qué? Seguros de juicio, seguros de murmuraciones, seguros de crítica. No es lo mismo decir, ¿qué has hecho? Mira ese, a decir, ¿cuánto siento que estés ahí? ¿En qué te puedo ayudar? Recuerdo en una ocasión un creyente que estaba en un momento de crisis muy oscuro, a punto no de renunciar a su fe, pero sí de dejar de esforzarse por mantener su vida cristiana limpia, y un amigo que no sabía qué hacer, y era una persona que vivía sola en una habitación, y su amigo llenó esa habitación cuando la persona estaba trabajando de versículos y todo un decorado de versículos de esperanza, porque no sabía cómo sacarlo de su no raciocinio en ese momento. A veces no sabremos qué decir, pero podemos llenar las paredes de versículos de esperanza. Podemos llenar su móvil. Podemos llenar, porque en el momento en el que esa persona pueda tener un poco de luz, vuelva a recordar todo aquello que tiene en Dios. Este lugar tiene que ser un lugar donde cuando viene alguien que ha sido devorado por un león rugiente, tiene que encontrarse con el león de Judá. Y el león de Judá se lo podemos recordar nosotros. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Mansedumbre quiere decir gentileza, quiere decir humildad, en nuestro diccionario Strong que estamos aprendiendo a utilizar. Y ahora sí, vamos a leer esta frase. No todos los que pecan
lo están pasando bien. Tenemos que entender eso. No todos los que pecan son unos rebeldes. Tenemos que entender eso. Muchas personas que por la gracia de Dios no han sido engañadas por el diablo, dan por sentado equivocadamente que todo alejamiento de hacer lo que agrada a Dios no es más que desafío, rebelión y prueba de falta de autenticidad. No tienen ni idea de los padecimientos que conlleva una persona consagrada a Dios que tiene un desliz en su camino. Luchar contra un león rugiente que está tratando por todos los medios de devorarlo puede constituir un padecimiento real y auténtico. Escribe Beth Moore en su libro, del que habla, que ha tratado con muchas de estos hermanos. Cuando en Pedro habla de ese león rugiente, también habla de los padecimientos que causa ese león rugiente. Llevamos dos escenarios: el que es sorprendido por nosotros, no, sorprendido por el enemigo para ser zarandeado. Nosotros, que somos espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Si tú estás en este escenario, si tú estás por la gracia de Dios a tono con Él, fuerte en Él, tú eres el que tiene la misión de restaurar basándote en humildad y en mansedumbre. Y nos queda un tercer escenario, porque podemos pensar que solo hay dos tipos de personas, ¿verdad? Los que están y los que no. El tercer escenario son los que quedan sueltos. El tú también. Ese es el personaje principal. Tú también. Tú o yo. Es dejar de mirar lo que hacen los otros, porque yo también me puedo ver envuelto o envuelta en una situación así. Y para hablar de este punto, me gustaría leer, basado en este estudio de esta escritora Beth Moore. Ella recibió cientos y cientos y cientos y cientos de cartas de personas, de creyentes, que en su congregación no podían buscar ayuda y la buscaron en ella. Y son los argumentos de los que hablan los que han sido sorprendidos, los que han sido zarandeados y pasado por esa situación complicada. Hablan de cuál era su entorno cuando el enemigo consiguió que cayeran en la trampa. En primer lugar, fueron encontrados con la guardia baja al ser atacados de repente por la tentación. No les dio tiempo a ponerse en guardia. 2, con frecuencia, antes de la etapa de la tentación y seducción abrumadora, estuvieron en una relación muy especial con Dios. Qué curioso. Otros describieron un bombardeo mental, como si todas las protecciones, todas las fortalezas fueron derribadas. Otros tuvieron falta de discernimiento y se abrieron puertas a través de relaciones incorrectas, de personas, de amistades cercanas, compañeros del trabajo, que fueron de mala influencia, en ese momento no pudieron discernir y fueron tras ellos. Muchos testificaron que recibieron señales de advertencia desde el comienzo. Estar en una situación en la que me doy cuenta que no debo proseguir, pero sigo. Y pensé una y otra vez, ¿qué estoy haciendo? Casi todos describieron sentimientos y prácticas de aislamiento. No se congregaban. No tenían contacto
con creyentes, con los que pudieran recurrir. Sin excepción hubo engaño y algún nivel secreto, porque Satanás quiere que las cosas permanezcan en oscuridad. Tenían que mentir, tenían que engañar, tenían que disimular para permanecer en esta situación, para seguramente algunos no sentirse juzgados. Satanás quiere que esas cosas permanezcan en oscuridad porque sabe que cuando las exponemos a la luz de Dios quedan desarmadas. Muchos describen sentimientos de falta de poder. Satanás les hizo creer que estaban abrumados, que ya no podían salir de ahí, de esa crisis. Muchos describieron algo que llamaremos naturaleza adictiva, que ya eran adictos a eso, al fraude, a inmoralidad, a pleito, a robo, a mentira, a esa crisis en la que se vieron envueltos. La mayoría detestaba por completo lo que estaba haciendo. Quiero añadir que aquí el creyente genuino, este del que hemos hablado, que realmente está sufriendo en esa situación, detestaba por completo lo que estaba haciendo. Porque parte del plan de Satanás es que esa persona se sienta adicta y sin fuerzas. Nunca he escuchado, dice Beth Moore, a un cristiano fiel que fue seducido por el enemigo decir que podía recordar ese momento con alegría. El atrapamiento duró un tiempo, es un tiempo de confusión, porque Satanás puede atacarnos, pero no retenernos. Satanás puede atacarnos, pero no retenernos. Muchos describen un periodo de adormecimiento espiritual, adormecimiento que tardan en reaccionar y verse en la situación en la que se han metido. Muchos utilizaron la misma palabra para describir esa experiencia, la palabra red, como si hubieran escapado de una red. Muchos describieron el periodo siguiente como un tiempo de despertamiento espiritual, como si hubieran estado en una droga y según más despertaban a la realidad de dónde estaban, más enojados y tristes se sentían. No eran personas de doble ánimo, que la Biblia habla de ellas. No eran personas de doble vida, sin culpabilidad. Hablamos de creyentes de sincera fidelidad, que necesitan tiempo para quitar el veneno que el maligno ha metido en sus mentes. Sentimientos de devastación y de angustia que llevan a un arrepentimiento profundo. Eso no va a llevar a un cristiano solo de nombre. Yo soy cristiano. Ese arrepentimiento profundo va a llevar a un fiel que ha sido devastado. Y en cualquiera de estas situaciones, que son como arena movediza, está nuestro tercer escenario. Tú o yo también. Ahí es donde podemos pasar a ser de un primer escenario. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace entonces? ¿Cómo se permanece firme cuando los cristianos hacen cosas que desagradan a Dios y me salpican? Pues se hace comprendiendo desde fuera en cuál escenario estoy. Porque si estoy en el primero, solo puedo estar en uno de los tres. Si estoy en el primero, necesito poderme acercar a un lugar para salir de esa red, para salir de esa situación, para limpiar mi mente de nuevo, para buscar a Dios de nuevo y sentirme
seguro, sin miedo. Al contrario, ayudado. Puedo estar en un segundo escenario y eso también me ayudará a comprender el escenario de que yo no soy el que tiene que señalar. Ya está Dios para eso. Yo no soy el que tiene que ver en qué está ese creyente y mira y no mira. No, no. Yo soy el que tiene una función, el que tiene que prepararse para ayudar a restaurarlo, el que tiene que orar por él, el que tiene que decirle no tengas miedo, ven conmigo el domingo, que no vas a ser juzgado. No tengas miedo, porque allá hay corazones que quieren restaurar desde la humildad. Y puedo estar en un tercer escenario. Si estoy en medio de ese comienzo de crisis, una persona de mala influencia cerca de mí, si estoy en ese momento en el que estoy viviendo una situación difícil, un duelo, que estoy deprimido, aunque no lo exprese aquí, pero seguro que puede haber alguien del tercer escenario. Si estoy en un momento en el que Satanás puede zarandearme, una de dos, o empiezo a buscar ayuda o empiezo a buscar a Dios para pasar a ser del equipo que ayude a otros, sin yo ser alcanzado. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se permanece firme? Colócate en el lugar, en el escenario que te corresponde y da un paso. Desde ahí, da un paso y no permitas que las heridas que te hicieron, las heridas que nos salpicaron, nos hagan estancar, sino que nos hagan dar un paso más, un paso para avanzar y un paso para ayudar, sabiendo que nosotros hemos podido pasar por una de estas heridas. Que el Señor os bendiga.